No cabe duda de que la pandemia que comenzó en 2020 fue una fuerte señal de Dios para la iglesia. En estos días el Señor me hacía caer en cuenta que el logo o la consigna que se hizo famosa y que pues se impuso a nivel mundial es aquella frase de numeral quédate en casa. Y ciertamente ese es el mensaje de Dios para todos los cristianos. Quédense en casa. Ya no salgan a buscar grupos, ya no vayan más a los grupos, a las iglesias. Deslíguense de las iglesias, deslíguense de todos sus grupos, porque el Señor va a vomitar a las iglesias, a los grupos. Por cuanto la iglesia se convirtió en la gran Babilonia, y la mejor prueba de que hoy en día la iglesia toda es la gran Babilonia es el hecho de que se compone de miles y miles de grupos y de iglesias que se combaten unas a otras. ¿Por qué se forman cada día nuevos grupos cristianos? Porque los cristianos están inquietos por toda la apostasía que ven en las iglesias grandes y se salen y establecen y fundan nuevos grupos. Pero esa no era la solución. La solución no era salir a formar nuevos grupos porque, como lo dije en el video anterior, cuando los creyentes se salen de una iglesia y forman otro grupo, en realidad están continuando, haciendo que se expanda más la Gran Babilonia, haciendo que la iglesia se convierta más en la Gran Babilonia, porque casualmente eso es lo que, por eso es que se llama la Gran Babilonia a la iglesia, por eso es que el Señor Jesucristo le llama a esta iglesia postrera, la llama la Gran Babilonia. Porque recordemos qué pasó en la Torre de Babel. Estas personas no querían ser dispersadas por el mundo entero, como había sido la orden que Dios le dio a las personas, al mundo, a la humanidad aquella época que acababa de pasar el diluvio, y les dijo que se dispersaran por todo el mundo y fueran a poblar el mundo y a llenar el mundo de personas. O sea, multiplíquense y llenen la tierra y sojúzguenla. Pero ellos dijeron no, al contrario, nos amontonaremos y haremos una torre para que no seamos dispersados. Casualmente ellos le llevaron exactamente la contraria a Dios, o sea, hicieron exactamente lo contrario, en rebelión. Por eso es que se conoce como la primera rebelión de la humanidad post-diluvio fue esa, la construcción de la Torre de Babel. ¿Por qué a la última iglesia se le llama la Gran Babilonia? Por exactamente lo mismo. Porque la iglesia se iría a convertir en una Babilonia. Donde, entonces veíamos que cuando el Señor hace ese juicio, cuando ve la rebelión de esa humanidad, dice, estos ya se han puesto y son uno, o sea, están unidos en un solo espíritu. Por tanto, bajemos y confundamos sus lenguas. Y entonces dice que ya estas personas no se puedan entender a unos, comenzaron a hablar en idiomas diferentes y ya no se entendían, y hasta ahí llegó la construcción de la Torre de Babel. Pero entonces Babel quedó como el símbolo de la primera rebelión de la humanidad. Y lo que ocurre en este tiempo es que la iglesia está en amplia, clara rebelión contra Dios. La iglesia ya está en la apostasía. No debemos ignorar eso, no debemos tratar de tapar el sol con un dedo. Decir que no estamos ya en pleno cumplimiento de la apostasía que profetizó Pablo, pues eso es intentar tapar el sol con un dedo. Estamos en plena apostasía. Para donde usted quiera que mire el cristianismo, ya la iglesia ya está nadando en medio de la gran apostasía. Y entonces decía antes que, ¿qué pasa con los cristianos confundidos y aterrorizados por la apostasía que hay en las iglesias? Pues se salen y fundan nuevos grupitos, y queriendo apartarse de la gran Babilonia, de la iglesia apóstata. Y lo que hacen es continuar el sistema babilónico, que es que
ya los grupos no se entienden. Los grupos en sí, las personas que se congregan en un grupo están unidos en un solo pensamiento, porque están regidos bajo un sistema de doctrinas que generalmente quien pone esas doctrinas es el líder de ese grupo, y los que se van agregando es porque aceptan ese sistema de doctrinas que han adoptado en ese grupo. Y entonces estas personas se separan creyendo que de esa manera se están separando de la iglesia apóstata. Y no, eso es casualmente lo que hace que la iglesia apóstata se convierta en la gran Babilonia. Entonces, como lo dije en el video anterior, la única manera de salir de la apostasía y de salir de la gran Babilonia es renunciando precisamente a los grupos, renunciando a los grupos, a las doctrinas que uno ha aprendido en las iglesias. Tiene que renunciar a ellas, porque entre ellas hay muchas correctas, pero también hay algunas muy peligrosas, heréticas, inclusive doctrinas de perdición, claramente son herejías de perdición. Y hay otra cosa que toca tener en cuenta aquí. Cuando una persona depende de un grupo, depende de un pastor que le esté ministrando, que le esté explicando la Biblia, que lo esté animando, que lo esté corrigiendo, que lo esté exhortando, ese es el primer y más grande indicativo de que ese creyente es un niño lactante, como lo menciona Hebreos capítulo 5. Y lo que es lo mismo, un niño fluctuante, capítulo 4 de Efesios. Entonces, cuando el creyente depende de un grupo, porque cree que si no se congrega en alguna parte, está como cojeando, está mal, necesita congregarse en alguna parte, en algún grupo, y someterse a un pastor, cuando el creyente piensa de esa manera, es porque sencillamente es un niño carnal, es un niño fluctuante, es un cristiano que no ha llegado a la madurez. ¿Y qué pasa cuando un cristiano está en esa situación? Pues como lo dice Hebreos capítulo 5, no tiene discernimiento del bien y del mal. Por tanto, por estar en esa condición, el creyente absorbe como una esponja todas las doctrinas que le transmite su líder, su pastor. Porque con esa idea que traemos del paganismo, suponemos que el pastor que está enfrente, que está en el púlpito, es un santo hombre de Dios infalible, que no se equivoca en nada. Y como yo voluntariamente escogí congregarme en este grupo, es porque creo que ese líder es intachable. Y de esa manera yo le recibo todas las doctrinas que él me quiera enseñar. Y como decía antes, cuando un creyente necesita de un pastor, necesita de una congregación, es porque es un niño fluctuante y es un niño lactante. Y ese niño no tiene discernimiento del bien y el mal, así que puede recibirle las doctrinas falsas que quiera a su líder y no tiene capacidad de verlas. No, usted si todavía depende de iglesias y le da miedo salirse de su iglesia y le da miedo renunciar a los grupos, es porque usted es un niño lactante, es un niño fluctuante. Y entonces, lo más probable es que usted en este momento esté creyendo doctrinas erráticas y algunas inclusive doctrinas de perdición, porque hay diferentes clases de doctrinas. Hay unas que son inocuas, no afectan para nada la salvación. Hay otras que más o menos, pero hay unas que sí son auténticas herejías. Y la Biblia dice que los que practican herejías no pueden entrar en el reino del cielo. O sea, en este momento usted puede estar andando en camino de perdición, pero usted jura que en el grupito al cual usted pertenece, en ese grupito sí le están ministrando la palabra correcta. Si usted se pone a pensar, exactamente eso están pensando en este momento
todas las personas que asisten a la secta de Ross, ellos están sentados en una banca escuchando a un pastor y ellos juran, aseguran y rejuran que en esa denominación, en esa iglesia, en ese grupo, bajo ese nombre, bajo ese liderazgo, está la verdad completa, que ahí sí le están ministrando la palabra de Dios como es. Y todos los grupos se combaten unos a otros y cada uno dice que el hereje es el otro, pero todas las personas que asisten a sus grupos, cada uno está pensando que está en el grupo correcto. ¿Por qué razón ocurre esa discordancia, ese absurdo? Porque precisamente cuando la persona depende todavía de un pastor, de un líder, depende de la congregación, depende de otros, depende de asistir a una iglesia. Esa es la más grande evidencia de que es un niño que no tiene discernimiento del bien y del mal. Porque la madurez espiritual consiste precisamente en que ya no dependo de ministros, ya no dependo de pastores que me estén explicando la Biblia, porque ya he aprendido a ser enseñado directamente por Dios en la palabra. Como lo he dicho en unos audios anteriores, en unos videos anteriores, los ministros de hoy fracasaron porque precisamente el ministerio, el propósito por el cual Dios constituyó a los ministros, por el cual Dios instituyó los ministerios, era para que estas personas que ejercen ministerios, ya sea de pastor, maestro, evangelista, se encargaran de conducir a los creyentes a la madurez, que veíamos que la madurez es la independencia, ya cuando la persona adquiere esa independencia, ya no depende del pastor y de la iglesia. Pero los pastores de hoy invirtieron el orden. Ahora enseñan es que los creyentes por obligación tienen que quedarse dependiendo de la iglesia y del pastor todo el resto de su vida. Y le citan Hebreos 10:25, que está mal traducido además, para decirle, es que la Biblia dice que no hay que dejarse de congregar. Pero ese pasaje está mal traducido por una parte. Y además uno no puede usar un versículo de la Biblia para montar una doctrina tan pesada como la que montaron hoy en las iglesias. Es que todas las iglesias, inclusive la iglesia católica, los testigos de Jehová, los mormones, todo el mundo usan Hebreos 10:25 para obligar a los creyentes a depender toda la vida de la iglesia, a que cuidado va a romper comunión con la iglesia. Lo que hicieron los cristianos fue traer el dogma católico que dice que sin comunión con la iglesia no hay salvación. O sea, y eso es una herejía. Además, los pastores de hoy están cumpliendo una profecía de Pablo. Dijo, y ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas torcidas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Y eso es exactamente lo que están haciendo los pastores que predican en Hebreos 10:25, con el cual esclavizan a los cristianos a las iglesias. Los vuelven esclavos de la iglesia. Cuidado, usted no se congrega. Cuidado, usted no se somete a un pastor, porque usted va a estar mal. O sea, no solamente no los condujeron a la madurez, sino que al contrario, les frenan la madurez. Que veíamos antes que la madurez del creyente es cuando ya esta persona ya ha adquirido la capacidad de ser enseñado por Dios directamente sin la intermediación del pastor o del ministro. Los pastores y los líderes de las iglesias, los maestros, están puestos es para conducir a los hermanos a la madurez. Y lo que hicieron fue invertir la cosa para esclavizarlos a ellos, para que los cristianos les den miedo irse de su iglesia. Eso es una perversidad. Según lo que dijo Pablo allá en el capítulo 20 de Hechos. Dijo, y de ustedes se levantarán hombres que hablarán cosas torcidas, perversas,
para arrastrar a los discípulos tras de sí. O sea, los volvieron esclavos de ellos, discípulos de los pastores, discípulos de los ministros, pero no discípulos de Cristo. Porque discípulo de Cristo es una persona, es un creyente que ya puede ir directamente a recibir su alimento espiritual directamente de Dios en la palabra. Eso es lo que la Biblia llama ser maduro, haber llegado ya a la madurez. Entonces, debido a la madurez que fomentan los mismos pastores, que decíamos que es la dependencia de la iglesia y de los ministros, fue que vino la apostasía. ¿Por qué? ¿Y por qué pululan tantos grupos? Y cada uno dice un disparate distinto. Pues porque los ministros fallaron en conducir a los hermanos a la madurez. Porque el que es maduro ya no es un niño fluctuante llevado de todo viento de doctrina. ¿Pero qué hacen los pastores? Los pastores lo que hacen es que se vuelven unos expertos en estudiar todo cómo operan las sectas. Sacan libros y hacen conferencias para decir, mire, los testigos de Jehová son una secta de error porque enseñan esto y enseñan aquello, y mire cómo operan, y los mormones y los adventistas, o sea, mencionan a todas las sectas y los colocan como si esas cosas allá son el enemigo, y vuelven a los cristianos es paranoicos, como están haciendo hoy en día con otros temas. Los volvieron paranoicos. Y entonces el creyente, en vez de cuidarse de sus propios pastores, porque según Pedro capítulo 2 dijo que los falsos profetas estarían dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Entonces los vuelven paranoicos en cuanto a cuidarse de no escuchar a nadie fuera de mi pastor, de mi iglesia. Cuando segunda de Pedro capítulo 2 dice, es que casualmente ahí dice, porque entre vosotros dice que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a Israel, dice, así no habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Entonces, las herejías que hoy hay en la iglesia, como es la doctrina de la prosperidad, que es una herejía abiertamente, y la herejía precisamente de esclavizar a los hermanos, es el pan de todos los días en todas las iglesias. Pero claro, como nos enseñaron fue que las herejías son las de los testigos de Jehová, porque dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza, o que los adventistas son una secta porque mandan a guardar la ley, o que los mormones son una secta porque siguen a un tal José Smith que no sé qué cosas enseñó. Entonces los ponen a mirar hacia afuera y los ciegan en cuanto a que toca mirar es para dentro, no para afuera. Ahí sí se aplica lo que el Señor Jesucristo dijo. Hipócrita, saca primero la paja de tu propio ojo para que puedas ver la viga de tu propio ojo, para que puedas sacar la paja de tu hermano. Los volvieron hipócritas y paranoicos a cuidarse de los enemigos externos, pero el enemigo está adentro, ya está dentro de las iglesias. La doctrina de la prosperidad es claramente una doctrina herética. Porque Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores porque o amará al uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a la vez amar las riquezas. Y los volvieron fue amadores de las riquezas, porque eso es la doctrina de la prosperidad, es volver a los cristianos avaros y amadores de las riquezas. Los volvieron idólatras porque la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y los volvieron idólatras porque la Biblia, Jesús cuando dijo de las riquezas, él no dijo la palabra en el griego, no está la palabra riquezas, dijo fue Mamón, que era el dios griego de las riquezas, de la prosperidad precisamente. Entonces lo que están haciendo los cristianos en las iglesias, en la gran mayoría de las iglesias, porque casi ya todas las iglesias acogieron la doctrina de la prosperidad, están adorando a un ídolo, a un Dios falso. O sea, ya dejaron a Dios. Entonces, Cristo ya es una fachada para que parezca cristiano, pero en realidad ya están siguiendo un ídolo abominable, el Dios de las riquezas de los griegos, Mamón. Y eso es apenas una de tantas herejías que ya están campeando por todas las iglesias cristianas. Entonces,
la iglesia se llenó de toda clase de cosas malas, pero por una parte los enseñan a escandalizarse del mundo externo, del mundo incrédulo, digamos, de la ideología de género, que es el aborto, que mire que no sé qué, que bueno, todas las cosas corrompidas del mundo de afuera. O los vuelven unos expertos, porque hay expertos dentro de las iglesias para denunciar las herejías de los mormones, de los testigos de Jehová, de los adventistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos mismos, muchos de esos tipos que son expertos en denunciar herejías, ellos mismos son tremendos herejes. Ellos mismos son tremendos, uno no sino que hace mirándolos un ratico se da cuenta de la cantidad de herejías con que salen estos tipos. Entonces ya la iglesia es, por un lado, la iglesia apóstata, a la que el Señor dice que va a vomitar. Y por otro lado es la gran Babilonia, que dijimos que es porque se llenó de toda clase de grupos de gente que uno opinan una cosa respecto a un tema, otros opinan una cosa distinta respecto a ese mismo tema y nadie se puede poner de acuerdo y todos cada rato. Entonces decía que los creyentes, intentando salir de esa cosa, fundan nuevos grupitos para supuestamente limpiarse de todos esos errores que ven en las iglesias. Pero si siguen los grupos, pues no están haciendo nada distinto de lo que los hicieron ya, de lo que ya hicieron esos otros grupos, de los cuales salieron ellos. Porque ellos salieron también escandalizados por herejías que habían en las iglesias más grandes y más antiguas que ellos. Y eso fue lo que formó la Gran Babilonia. Entonces, la única manera correcta de encaminarnos con Dios en este tiempo es salir inmediatamente de los grupos, renunciar a los grupos, dejar a los grupos, salirnos de esos grupos, renunciar. Y si somos líderes de esos grupos, dejarlos, entregar esa cosa, soltarla, no más. Y venir a Cristo, a la palabra, a buscarlo en la intimidad del hogar, de nuestro hogar, con nuestra esposa y nuestros hijos, por supuesto, que son nuestro núcleo. La Biblia dice que cuando un hombre se une a una mujer ya no son dos sino una sola carne, entonces ahí hay una sola persona, digamos así. Cuando el Señor Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, estaba haciendo esta invitación que está usted escuchando hoy en día. Que venga a establecer una relación personal con el Señor Jesucristo en la intimidad de su hogar. Y de esa manera estamos saliendo de Babilonia, como es una orden que el Señor da allá en el capítulo 18, cuando hablando de la gran Babilonia, dice el Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no se hagan partícipes de sus pecados y reciban parte de sus plagas. O sea, el Señor está diciendo a los hijos de este tiempo, salgan de esa Babilonia, porque ya estamos en la gran Babilonia, nos toca salir, y la única manera de salir de la gran Babilonia es estableciendo una comunión personal con Cristo en la palabra. No hay otra manera de que esa orden de Dios se pueda cumplir, sino saliéndonos de las iglesias, saliéndonos de los grupos, renunciando a los grupos que tenemos y estableciendo una comunión a solas, sin asociarnos ya más con otros cristianos, con ninguna clase de cristianos, solos en nuestro hogar, para que el Señor Jesucristo nos restaure, nos sane y podamos estar preparados para lo que se avecina para la iglesia, porque se avecinan son cosas muy fuertes, se avecinan cosas muy duras para el cristianismo mundial. Pero si usted sigue todavía dependiendo de los pastores, dependiendo de las iglesias, pues, como lo dije antes, es un indicio de que usted es un niño fluctuante, que es un niño lactante, que no ha llegado a la madurez, o sea, usted todavía no ha rendido frutos para Dios, y además no está preparado para la ola de engaño que se aproxima. Porque si hemos estado hablando de estos días, digo que sería tal el poder de engaño que engañaría, si fuera posible, a un escogido. Así que no nos toca sin una sola cosa: venir al Señor Jesucristo, establecer con Él una comunión personal con Él, con el Señor Jesucristo en la palabra, para ser enseñado directamente por Él en la palabra, que Él me alimente, que Él me ministre el alimento que necesito a diario,
en la palabra, en la intimidad del hogar y ser pastoreado. Pero decimos que para eso yo tengo que renunciar a las iglesias, renunciar a los grupos, a toda asociación cristiana y además renunciar a esas doctrinas que aprendí allá, porque esas doctrinas fueron el ingrediente, digamos así, el componente principal de la Gran Babilonia. Esas doctrinas, porque los cristianos se dividen es por causa de la doctrina, no es por otra cosa, porque tienen una fe en común, que es la fe en el Señor Jesucristo como el Mesías y como el Salvador, correcto. Pero ¿qué fue lo que los dividió? Pues las doctrinas. Cada uno opina diferente respecto al mismo tema, sobre el respecto del bautismo, sobre si la personalidad de Dios, sobre si Dios es trino o es uno, que si el bautismo en agua es así, o que si yo me tengo que bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad. Bueno, toda clase de opiniones. Y esas diferencias de opiniones fueron las que dividieron al pueblo. Entonces el pueblo, como lo ve Dios, está disperso como ovejas que no tienen pastor. ¿Y quiénes fomentan, decía al principio de este video, quiénes fomentan el error? Los mismos líderes. Cuando en lugar de conducir a los cristianos a la madurez, que es otra manera de decir conducirlos a Cristo, en vez de hacer eso, lo que hicieron fue amarrarlos a su iglesia, retenerlos, afirmándoles que en esa iglesia sí están recibiendo la palabra correcta. Y eso lo están haciendo todos los grupos, sin excepción. Sin excepción. Si usted cree que pertenece a un grupito que sí es correcto, pues usted hace parte de la Gran Babilonia. Y no hay manera de que usted se arrepienta. Usted va a seguir endurecido defendiendo esas doctrinas. Que como dije antes, pueden haber muchas correctas, pero entonces deben haber unas muy venenosas y peligrosas que lo pueden llevar hasta la perdición a usted. Pero como dije también antes, cuando la persona todavía depende de un ministro que lo esté cuidando, enseñándole la Biblia, exhortándolo para que no peque, cuando la persona depende de eso, es porque es un niño lactante, que lo que es lo mismo un niño fluctuante. Y, según Hebreos capítulo 5, no tiene discernimiento del bien y del mal. Entonces, por donde quiera que se le mire, no hay sino un solo camino de salida, y es Cristo Jesús. Es ir a Cristo Jesús, acogernos a Él, volvernos sus esclavos, volvernos sus discípulos, volvernos sus siervos, dejar que Él comience a gobernar mi vida, a guiarme, a enseñarme la Biblia. Pero para eso tenemos que renunciar a todo. Eso tiene un precio. Por eso las vírgenes prudentes le dieron a las insensatas: id vosotros y comprad. O sea, paguen el precio. Porque esto no es gratuito. Toca pagar un precio. Y ese precio es una renuncia total. A andar en mis propios planes, en mis propias opiniones, buscando mis propios deseos, buscando mi propio proyecto de vida. Toca renunciar a todo. Conforme a Lucas capítulo 14, versos 25 al 33. Ahí fue donde el Señor Jesucristo estableció de forma clara cuál es el precio que debemos pagar para ser discípulos de Cristo. Y además, como ya se dijo, tenemos que salir de los grupos, renunciar a las doctrinas para poder ser discípulos de Cristo, porque de otra manera el Señor Jesucristo no va a poder limpiar de todas esas cantidad de errores, esas contaminaciones perversas que recibimos cuando estábamos en esos grupos. No significa que todos los grupos, no significa que todo lo que sea en los grupos sea falso, sino que entre muchas verdades también hay unas cosas muy peligrosas. Entonces, para guardarnos en salud, como dicen,
pues lo mejor que podemos es extender nuestras doctrinas a los pies del Señor Jesucristo para que Él las revise y me diga qué es de Dios, qué es realmente santo de eso que yo he creído hasta aquí y qué de eso que yo he creído hasta aquí tengo que desecharlo. Porque el Espíritu Santo no podrá hacer la obra de restauración en el creyente que quiera ser restaurado si el creyente todavía sigue amarrado a su doctrina. No, es que yo siempre he creído que es que tal cosa es así, tal cosa así. No, renuncia a eso. Que significa sáquelas de su corazón, ya no las idolatre más, ya no las sacralice más. Suélteselas al Señor Jesucristo. Que si es correcta su doctrina, el Señor no se la va a hacer, no se la va a sacar. Pero usted tiene que primero sacarlas de su corazón, renuncia a ellas, sáquelas de su corazón. Ya no las ame más que a Cristo. Ame más a Cristo que a su propia doctrina. Porque todas las sectas también tienen sus propias doctrinas y las defienden a muerte. ¿Usted qué autoridad tendría usted de juzgar a las sectas si usted se está comportando igual? Porque no quiere soltar su doctrina. Ya se ha visto casos en los que se le demuestra a un creyente, a un pastor, que su doctrina está torcida y se le demuestra por la Biblia y prefiere renunciar, desechar los pasajes de la Biblia que le contraigan la doctrina, pero no cambia su doctrina. Y desechar pasajes de la Biblia que contradicen mi doctrina es literalmente desechar la Biblia. Porque cuando yo defiendo una doctrina y uso una cierta cantidad de pasajes bíblicos, pero sucede que aparecen 2 o 3 o 4 pasajes de la Biblia que contradicen mi doctrina, a mí me quedan 2 opciones. O me quedo con mi doctrina o miro a ver qué pasó, porque la Biblia no se puede contradecir. Entonces, lo que han hecho muchas personas hoy en día, han llegado al extremo de que desechan esos pasajes que contradicen su doctrina. Y en la práctica lo que están haciendo estos creyentes es desechar la Biblia. Pero lo hacen porque aman más su doctrina que a la palabra de Dios. Y ese es prácticamente la tónica general de todos los grupos. Muchos no lo han hecho todavía porque no han sido confrontados con la Biblia para demostrarles que su doctrina está torcida. Porque la gran mayoría, seguramente ellos preferirían desechar la Biblia que dar su brazo a torcer y mantienen su doctrina. No, es que yo siempre he creído y yo lo creo porque es que yo, mira, aquí veo unos pasajes de la Biblia que me confirman mi doctrina. Sí, pero eso dicen todas las sectas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues volvemos al mismo punto. Vayamos a Cristo, renunciemos a todas nuestras doctrinas, extendámoselas a los pies del Señor Jesucristo para que las revise, para que Él nos sane, para que Él nos restaure, para que Él pueda ser nuestro maestro, nuestro enseñador, para que Él tenga libertad de operar en nuestra vida. Usted no puede restringir al Espíritu Santo, etc. Cuidado, Espíritu Santo, no me va a tocar esta doctrina porque esta doctrina es sagrada. Cámbiame cualquier otra cosa, pero esta doctrina es la doctrina que yo siempre he creído. Sí, pero así lo están diciendo todo el mundo. Respecto de opiniones exactamente contrarias a lo que usted tiene respecto a ese mismo punto. Entonces, ¿cómo se sabe quién está en lo correcto? Si todos afirman lo mismo. Y decía que cuando una persona depende de la iglesia y depende del ministro para poderse mantener en pie como creyente, es porque es un niño lactante que todavía no tiene el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿usted cómo puede saber que su doctrina, cómo puede estar seguro que su doctrina está correcta? Si según la Biblia usted no tiene discernimiento del bien y del mal. Por eso el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia rebelde y apóstata y soberbia, le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, está sobrada. Pero ¿qué dice el Señor? Pero tú no sabes que eres un pobre siervo, miserable, pobre y desnudo. O sea, como Dios está viendo a todo el cristianismo de Dios, es una completa miseria. Eso es, así es, ese es el diagnóstico que el Señor Jesucristo hace hoy
a todos los grupos e iglesias que hay en el mundo, sin excepción, y a todas las personas que pertenecen a esos grupos. Usted tiene que salir inmediatamente del cristianismo, deslíguense de esa cosa y venga a Cristo el Salvador y Señor, porque Él ha prometido que Él va a pastorear a sus ovejas. Él va a pastorear a sus ovejas. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Salgan ya del cristianismo. Aíslense de esa cosa, de esos sistemas de grupos y pastores y toda esa cosa. Porque fracasaron. Entonces Dios mismo, Cristo mismo se va a personar de guiar a su pueblo de los últimos días. Le animo a que venga el Señor Jesucristo para ser pastoreado directamente por Él, para que lo restaure, lo sane y lo prepare